Imagina estar amarrado a una camilla cuando de repente sientes el frío acero de un bisturí recorriendo tu cuerpo hambriado y maltratado. No importa qué tanto grites o te retuerzas, los sádicos médicos que te rodean no te consideran una persona, sino una bestia que puede ser desmembrada y mutilada en pos de la ciencia nazi. Tormentos como estos vivieron los prisioneros de Sachsenhausen y Flossenberg, donde los trabajos forzados culminaban casi sin excepción en muertes dolorosas, ya sea en las canteras o en los quirófanos secretos. Los testimonios de los pocos sobrevivientes describen un infierno en la tierra que hiela la sangre con cada descripción. En este nuevo video de historia militar queremos llevarte al interior de dos de las instalaciones más infames del nazismo, donde perecieron decenas de miles de judíos, gitanos y eslavos de formas inimaginables. Comencemos con este trágico viaje al pasado. En la ciudad de Oranienburg, en las afueras del Estado Federal de Brandenburgo, se erige esta tétrica construcción que entre 1936 y 1945 funcionó como uno de los principales y más temidos campos de concentración del nazismo. El lugar fue conocido como el campo de Sachsenhausen y fue hogar y cementerio de miles de presos políticos y de personas que el régimen del Führer consideraba indeseables. En los papeles, no se trataba de un centro de exterminio, sino de uno de trabajos forzados. Aunque teniendo en cuenta la brutalidad de esas labores, por lo general el destino era también la muerte. Allí, apenas a 30 kilómetros de la capital alemana, fueron transportados aproximadamente 200.000 prisioneros, ya sea por motivos políticos o raciales. Se estima que de ese total fallecieron entre 20.000 y 35.000 personas, un porcentaje altísimo que revela la importancia de ese lugar para las políticas de exterminio del Tercer Reich. Sachsenhausen era un lugar especial con prisioneros de gran interés para Alemania. Entre sus reos más famosos podemos encontrar a Jakob Jugasvili, el hijo mayor de Joseph Stalin, el asesino internacional Herschel Greenspan, el penúltimo ministro francés Paul Reynaud y al político y primer ministro español durante la Guerra Civil, Francisco Largo Caballero. Como te adelantamos, no se trataba de un espacio de simple aniquilación, sino que el objetivo era proporcionar mano de obra esclava a una región de suma importancia para la industria nazi. Eduard Adler, un sobreviviente, recuerda así la ardua jornada laboral. We worked 10 hours a day, if I remember correctly. We slept on straw bags. It was a jute sack filled with straw. I guess that's common, under certain circumstances, many people sleep that way. And we worked 10 hours a day on a field that was approximately, I would say, a square kilometer, somewhere around that area. Pero no todo era trabajo. Dentro del campo funcionaban varias otras oscuras instalaciones. Una cámara de gas, una zona de experimentación médica, celdas para castigar a los prisioneros problemáticos. Nada fuera de lo normal para la brutalidad nacionalista. Entonces, ¿qué hacía tan especial a este tenebroso emplazamiento? Sachsenhausen era uno de los campos más importantes del Tercer Reich, ya que en él se tomaban las decisiones referentes a alimentación, castigos y torturas que luego se aplicaban en todos los demás campamentos de la amplia red que existía en Alemania desde 1936. Básicamente, cualquier nuevo método para someter o eliminar a los reos era primero testeado en este lugar. En los primeros años de funcionamiento del campamento, las ejecuciones se realizaban de una forma grotesca y poco conveniente. Los prisioneros eran colocados en pequeñas habitaciones mientras sonaba música clásica para tapar los gritos de dolor. Las víctimas eran engañadas y se les decía que allí se les mediría la altura y el peso con fines médicos. Pero el verdadero tratamiento dispensado era una bala en la nuca disparada desde una apertura en las gruesas puertas de las habitaciones. Este método requería de demasiado tiempo y preparación, por lo que los oficiales de la SS experimentaron con diferentes herramientas de matanza, como la horca o el fusilamiento masivo. Si bien estos conseguían los asesinatos en masa, causaban pánico entre las futuras víctimas, por lo que los guardias tenían que lidiar con decenas de prisioneros atemorizados y dispuestos a todo para escapar de ese destino trágico.
Pero el ingenio macabro del Tercer Reich no tenía límites. Fue en el campo de Sachsenhausen que se llevaron a cabo los primeros gaseamientos, en pequeñas salas que eran acondicionadas para acumular gran cantidad de personas y eliminarlas con gases venenosos de distinto tipo. Esta forma de exterminio demostró ser altamente efectiva y simple, por lo que pronto se replicó en otros campos como Auschwitz y otros lugares. Otra de las prácticas que se realizaban en casi todos los campos de trabajo y exterminio del Tercer Reich era la experimentación médica contra la voluntad de los prisioneros. Por ejemplo, la esterilización forzada fue uno de los crímenes de guerra más degradantes e inhumanos de los que se tenga registro, y Sachsenhausen fue epicentro de esas operaciones. Los doctores buscaban encontrar métodos para acelerar el crecimiento poblacional alemán, así como también excusas biológicas para explicar la supuesta inferioridad racial de otros pueblos. Documentos descubiertos por los aliados sugieren que en la zona médica de Sachsenhausen se realizaron experimentos con una droga designada como DIX. La sustancia estaba pensada para aumentar la capacidad física de los reclusos, aumentando así también su capacidad laboral hasta que su cuerpo dijera basta. El cóctel estaba compuesto de una combinación de cocaína, metanfetamina y oxicodona, y el plan era aplicar esa misma inyección en los soldados de la Wehrmacht. Las pruebas eran llevadas a cabo en judíos y gitanos, cuerpos dispensables y sin valor humano, de acuerdo a la doctrina nacional socialista. Como si los horrores médicos no fuesen suficientes, el campo fue epicentro de la Operación Bernhard, uno de los más grandes operativos de falsificación monetaria jamás llevados a cabo. Los alemanes forzaron a los prisioneros con cualidades artísticas a producir billetes norteamericanos y británicos para socavar las economías de dichos países. En 1943 se introdujeron billetes de 5, 10, 20 y 50 libras. Y lo más extraño es que el Banco de Inglaterra jamás se percató de la situación. Hoy en día ese dinero falso tiene un altísimo valor entre los coleccionistas. El final de este emplazamiento fue acelerado por las propias autoridades alemanas. En los últimos meses de 1944, con la implacable avanzada del Ejército Rojo, Himmler ordenó la ejecución de todos los prisioneros de Sachsenhausen. Las primeras víctimas fueron los enfermos y lisiados, llegando a más de 2.000 personas ejecutadas. Luego, en febrero de 1945, más de 1.300 prisioneros fueron asesinados durante una de las tantas evacuaciones de las fábricas cercanas al campo. Todos los esfuerzos del gobierno nacionalsocialista fueron en vano. Cuando la llegada de los soviéticos era inminente, se emprendió una marcha de más de 33.000 reos con destino a campos aún no liberados por los aliados. El camino fue largo y lleno de penurias. Muchos de los prisioneros colapsaron en la ruta, fallecieron por cansancio o inanición. Finalmente, el 22 de abril de 1945, los últimos 3.400 habitantes de Sachsenhausen fueron liberados por el primer Frente Bielorruso y la segunda División de Infantería Polaca. Una vez que las tropas soviéticas lograron vencer a los soldados alemanes en su propio territorio, el campo de Sachsenhausen fue uno de los lugares reacondicionados para alojar a prisioneros nazis. Entre 1945 y 1950 funcionó allí el Campo Especial Soviético número 7, ocupado principalmente por presos políticos, colaboradores, funcionarios nazis y civiles anticomunistas. Se sabe que bajo control soviético pasaron aproximadamente unos 60.000 prisioneros, de los cuales unos 12.500 murieron allí. Estas imágenes fueron filmadas en octubre y noviembre de 1947, cuando frente a un tribunal soviético se llevaron a cabo los procesos judiciales en contra de 14 oficiales y 2 colaboradores que trabajaron en esta industria de muerte y terror. Todos fueron encontrados culpables y condenados apenas que fueron de los 15 años a la cadena perpetua. Sin embargo, como en toda guerra, muchos de los culpables pasan años en libertad hasta que son puestos cara a cara con la justicia. En 2021 se llevó a cabo un juicio contra Joseph Schulz, de 100 años, un guardia nazi que sirvió en el campo de concentración de Sachsenhausen. Lo que nadie esperaba es que durante el evento estuviese presente una de las tantas víctimas del nazismo. Emil Farkas, de 92 años, viajó desde Israel hacia Berlín para asistir al proceso y dejar algunas duras palabras al respecto.
Farkas brindó testimonio de sus experiencias en el lugar. Se dirigió de forma directa al acusado. Estoy seguro de que me habrás visto muchas veces corriendo con el comando del calzado. Hoy vine a Brandenburgo a verte, y por lo tanto quiero preguntarte, ya con 100 años, ¿tu oscuro secreto vale tanto para ti que no puedes disculparte por tu contribución a mi sufrimiento? ¿No es hora de que seas valiente? Ante semejantes acusaciones, el ex oficial del Tercer Reich eligió guardar silencio, perpetuando su cobardía respecto a los crímenes cometidos en el campo de concentración. Desde joven, Farkas era un destacado deportista en su Checoslovaquia natal. Ya como prisionero, a menudo hacía ejercicio antes de que los guardias nazis pasasen lista por la mañana. La precisión y destreza de Emil le impresionó a los oficiales de las SS, que lo transfirieron para trabajar en el antes mencionado Comando de Prueba de Calzado. Este consistía en un grupo de presos políticos no judíos, cuya tarea era ablandar las nuevas botas militares nazis. Lo hacían marchando 40 kilómetros diarios desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En una entrevista brindada luego del juicio, Emil recordó a la familia que perdió en aquella época. אז לקחו את האחים שלי ואחות שהייתה נשואה עם תינוקת, שלקחו כביכול לעבודה, אבל הם הלכו ישר לקרמטוריום. El testimonio de Farkas fue particularmente importante, ya que se trataba del único sobreviviente de Sachsenhausen que ha comparecido frente a la justicia. Su recuento de los hechos fue crucial para dar a conocer los horrores que experimentaron miles de judíos en ese centro de detención. Pasemos ahora al segundo campo del horror que veremos en este video. El campo de Flossenbürg fue instalado el 24 de marzo de 1938, cerca del pequeño pueblo homónimo. Esa zona fue elegida debido a su potencial para la extracción de granito para la construcción, así como la cercanía con la frontera checa, lo que facilitaba el transporte de bienes en esa región de Alemania. El 3 de mayo de 1938 llegaron al campo los primeros 100 prisioneros provenientes del ya infame Dachau. Inicialmente, las SS concibieron el campo como un lugar de detención para personas supuestamente asociales, homosexuales y delincuentes reincidentes, arrestados por la policía durante el invierno y la primavera de 1938. El objetivo era idéntico al de Sachsenhausen: amasar una enorme mano de obra esclava para poner en funcionamiento la industria alemana. Desde el inicio de las actividades en 1938, el flujo de prisioneros fue lento pero constante, contando con cerca de 2.500 reos para los últimos meses de 1939. El trabajo en Flossenbürg era extremadamente duro, con escasas raciones de alimento y cuotas de producción exageradas que rara vez eran logradas por los prisioneros. Como te adelantamos, el granito era uno de los bienes más deseados de la zona, por lo que aproximadamente la mitad de la población carcelaria se encargaba de elaborar la cantera de dicho material. También se incorporó la industria armamentística con la instalación de una planta de la mítica empresa Messerschmitt en febrero de 1943. Este emplazamiento fue causado por la destrucción de la planta central de la compañía, ubicada en Regensburg, por parte de bombarderos aliados. En la zona nueva de producción, los reos trabajaban en piezas para aviones de combate ME-109 y otros modelos menos populares entre las fuerzas germanas. La dureza con la que las autoridades del campo forzaban a trabajar a los prisioneros y la ausencia de atención médica facilitaron la propagación de enfermedades como la disentería y el tifus. Además de las terribles condiciones de vida, los reos sufrían golpizas y castigos arbitrarios ante la más mínima falencia. Recuerda que las torturas que eran ideadas en Sachsenhausen luego eran aplicadas en otros centros de detención del nazismo. Flossenbürg no era la excepción. Uno de los aspectos más extraños de este campo era que algunos delincuentes entre la población carcelaria tenían el estatus de veteranos por pasar varios años dentro del sistema penitenciario. Con la tolerancia de las SS, esos líderes criminales solían dominar la administración interna que, en consecuencia, era particularmente brutal y corrupta. Las golpizas y vejaciones eran cosa de todos los días dentro de las celdas y barracas. Las relaciones homosexuales por la fuerza y las violaciones eran lo suficientemente frecuentes como para llevar a las autoridades del campo a separar a los menores de edad en zonas diferenciadas. La falta de alimento, las golpizas y las enfermedades generaban una tasa de mortalidad altísima,
que incluyó 1.367 muertes registradas solo en marzo de 1945. Jack Terry, el sobreviviente más joven de este lugar infernal, considera que es difícil explicar en simples palabras sus traumáticas experiencias. How can I convey in ordinary language fear, which was always with me? Hunger, which was always with you. I mean, how do I say to you, cold? It's not ordinary language. Además, las autoridades colaboraron con esas cifras de muertes, llevando a cabo numerosos fusilamientos individuales y masivos que eran justificados como ejecuciones a causa de algún tipo de falta por parte de las víctimas. Para finales de 1941, los sádicos guardias de la SS habían fusilado a más de 1.000 prisioneros de guerra soviéticos en Flossenbürg. Y esa práctica continuó hasta bien entrado el año 1944. Sin embargo, uno de los mayores crímenes de guerra ocurridos en esa instalación no involucró solo a hombres del Ejército Rojo. El 29 de marzo de 1945, las SS ahorcaron a 13 prisioneros de guerra aliados, incluido un soldado estadounidense, que habían sido sorprendidos detrás de las líneas alemanas en la costa de Normandía el verano anterior. El asesinato de soldados capturados es una violación a las normas de la guerra. Los últimos días de Flossenbürg fueron similares a los de Sachsenhausen. Los oficiales vivían en un constante estado de paranoia, temiendo el arribo de las fuerzas aliadas, lo que generó aún más fusilamientos y casos de tortura. Finalmente, el 23 de abril de 1945, miembros del 358º y 359º Regimiento de Infantería estadounidense ingresaron al lugar, liberando a aproximadamente 1.500 personas. Lo que estás viendo son imágenes tomadas en los primeros días posteriores a la liberación, cuando el hedor de los cuerpos putrefactos aún inundaba el lugar. Los soldados aliados recorrieron el campo inspeccionando los métodos de tortura y los crímenes llevados a cabo, trabajo fundamental para luego poder enjuiciar a los culpables. Se estima que desde aquellas primeras jornadas de 1938 hasta su captura, por el campamento pasaron casi 98.000 personas, de las cuales 30.000 perecieron. Los horrores vividos dentro de estos campos perduran en la historia gracias a la dolorosa pero necesaria labor de hombres como Emil Farkas y Jack Terry, quienes están dispuestos a revolver en los años más tormentosos de su vida, para que las torturas efectuadas por los alemanes no se pierdan en el tiempo. De esta manera llegamos al final de esta entrega. Si quieres seguir conociendo historias como esta, puede ser una buena idea suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.